Continuamos con este programa especial sobre los 100 días del gobierno. A quienes acaban de sintonizarse con nosotros, les contamos que hemos dividido este programa en bloques temáticos, los cuales son expuestos por el presidente Duque y sus más cercanos colaboradores. Ahora llegamos al quinto bloque temático, el cual se refiere al desarrollo sostenible. Este será explicado por el presidente de la República y los 3 ministros a cargo: Minas y Energía, Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Veamos a continuación sus perfiles. El Ministerio de Agricultura lo ocupa el economista Andrés Valencia Pinzón. Fue presidente de la Federación de Avicultores de Colombia, FENAVI, y gerente del ICA. El geólogo santanderiano Ricardo José Lozano es el ministro de Ambiente. Fue director del IDEAM y vicepresidente del Instituto Interamericano para las Investigaciones sobre Cambio Climático. La ministra de Minas y Energía es María Fernanda Suárez, administradora de empresas con maestría en gerencia de políticas públicas. Fue vicepresidenta de Ecopetrol y directora de crédito del Ministerio de Hacienda. En el sector privado, ha sido alta ejecutiva de varios bancos importantes. Desarrollo sostenible es un concepto que está incorporado de manera transversal en la visión de desarrollo nuestro. Lo hemos planteado con una frase: producir conservando, conservar produciendo. Este panel, donde tenemos al ministro de Agricultura, al ministro de Ambiente y a la ministra de Minas, nos sirve para que enfrentemos los grandes retos de nuestro país, para que ellos también les cuenten a ustedes qué se recibió, cómo se ha ido construyendo una agenda integral en estos 100 días y cuáles son los desafíos futuros. Yo quiero plantearlos desde un enfoque de desarrollo con cada uno de ustedes. Cuando yo pienso en el sector agrícola, doctor Andrés, estoy pensando en una Colombia que tiene una gran vocación productiva y que tenemos que ser eficientes en el uso de la tierra. Nosotros tenemos hoy cerca de 22 millones de hectáreas potencialmente dedicadas a la actividad agrícola del país. Tenemos menos de 8 millones de hectáreas dedicadas a estos propósitos. Tenemos apenas 1 millón de hectáreas con irrigación y tenemos situaciones tan críticas donde solamente 3 de cada 10 pequeños productores pueden acceder al crédito agropecuario. Tenemos retos también como las dificultades geográficas para la producción. Somos un país de pequeñas unidades productivas. Tenemos dificultades de acceso de bienes públicos en las zonas rurales y obviamente tenemos que darle a Colombia un manejo responsable de la frontera agrícola. Esos son desafíos para producir, que también trae consigo desafíos de carácter ambiental. ¿Por qué? Porque en nuestro país hemos tenido en los últimos 10 años una tasa de deforestación del orden de 200.000 hectáreas por año que tenemos que parar y tenemos que imprimirle al país una cultura de reforestación. Yo pienso también en el desafío del Ministerio de Minas, porque el desarrollo de Colombia también se sustenta en la sostenibilidad energética. Tenemos una matriz energética donde más de un 70% está en generación hídrica, otro porcentaje en térmica y un porcentaje mínimo en fuentes alternativas de energía, como pueden ser la solar o la eólica. Y obviamente el interés que nosotros tenemos en esa idea de producir conservando, conservar produciendo, es que diversifiquemos mucho más la matriz. Sí. Nos hemos puesto en la tarea, yo le dije esto a la ministra María Fernanda, que pudiéramos pasar de menos de 70 megas de energías renovables de segunda gama o no convencionales a que tengamos 1.500 megas en los próximos 4 años. Y desde luego tenemos que reconocer que inclusive en la realidad que tiene hoy Colombia, el petróleo contribuye muchísimo a las arcas de la nación, que tenemos que buscar que su contribución sea cada vez más responsable en lo ambiental y lo social, pero que nosotros estamos lejos de ser un país petrolero. Tenemos potencial y tenemos reservas, pero tenemos menos de 7 años de reservas hoy, menos de 6 años. Y necesitamos, si queremos que el petróleo siga contribuyendo a las arcas de la nación para poder enfrentar las necesidades sociales, incorporar por lo menos 2.000 millones de nuevos barriles de reserva en nuestro país, lo cual implica una gran responsabilidad
tenemos potencial costa afuera, tenemos además potencial de recuperación en muchos lugares del territorio, pero ahí en la sostenibilidad energética también tenemos el gran desafío de cómo vamos a mantener los precios de energía competitivos en el país, reconociendo que la demanda de energía crece cerca del 4% por año. Y todo esto, doctor Ricardo, lo quiero ubicar en el plano de la visión del medio ambiente. Nosotros tenemos que asumir como país que por nuestra posición geográfica estamos expuestos de manera periódica a riesgos hidroclimatológicos que se expresan en el fenómeno del niño o de la niña. Tenemos además que ponerle fin a esta situación de deforestación, proteger mejor las cuencas, reconocer y proteger que en este país tenemos más del 40% de los páramos del planeta y que somos el segundo país del mundo después de Brasil con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado. El tener a los 3 ministros acá es para mostrarle al país que no hay una visión aislada frente a la sostenibilidad. Todos tienen que ver. El trabajo articulado de estos 3 sectores, tierra, recursos naturales, energía, es vital para la construcción de nuestro desarrollo sostenible como país. Entonces quiero empezar con usted, ministro Andrés. Usted asumió la cartera de Agricultura con un reto enorme en materia de recursos, en materia de personal, en materia institucional. Cuéntele a los colombianos, a las personas que están en sus casas, ¿qué recibió usted el 7 de agosto? ¿Qué se ha venido haciendo en estos 100 días para darle orden al sector? ¿Y cómo estamos construyendo las prioridades para que el sector agropecuario aumente su participación en el Producto Interno Bruto, en la generación de empleo y en la construcción de una mejor calidad de vida? Presidente, efectivamente recibimos unas instituciones rurales politizadas, como ha venido pasando también con otras instituciones del gobierno. Por ejemplo, en el campo de los contratistas, presidente, y particularmente del Ministerio de Agricultura, por cada funcionario del ministerio hay 1.5 contratistas. Hay entidades como, por ejemplo, el Instituto Colombiano Agropecuario, que por cada funcionario hay 2 contratistas. Encontramos en el ministerio un enorme desorden administrativo. Tenemos unos procesos judiciales de demandas que pueden estar sumando más o menos 12 billones de pesos, un exceso de tramitología en algunas de las entidades del sector y también lentitud en la atención de los usuarios en cuanto, por ejemplo, a la legalización de tierras o a los procesos de restitución, porque tenemos acumulados muchos procesos de restitución. También encontramos, presidente, un rezago en todas las entregas de subsidios de vivienda y de mejoramientos. Prácticamente se entregaron solamente resoluciones con usuarios, pero no se entregó ninguna sola casa. Y ahí tenemos obviamente un enorme reto, no solamente en entregar viviendas nuevas, sino también en adelantar los mejoramientos. Por eso lanzamos con usted y con el ministro de Vivienda y con la directora del DPS el programa de Casa Vida Digna, con el fin de nosotros empezar a cerrar ese rezago en el suministro de viviendas, sobre todo mejorar la calidad de las viviendas y, por supuesto, complementar el programa con la entrega de viviendas nuevas. Tenemos además, presidente, desde el punto de vista sectorial, tenemos un sector agropecuario muy bajo en productividad. Colombia tiene una enorme producción y un enorme potencial agropecuario, pero tenemos unos problemas de productividad enormes, tanto en el sector agrícola como en el sector pecuario. Solo 3 o 4 productos, digamos, hoy en día en Colombia superan las productividades promedio de países vecinos o incluso de países que hoy en día, digamos, tienen un desarrollo agropecuario inferior al nuestro. Usted mencionaba el caso de riego. Nosotros somos el país de la Alianza Pacífica que más área potencial de riego tiene, pero la que menos área con riego tiene de esa área potencial. Y tenemos que trabajar mucho ahí, seguir en una política de provisión de bienes públicos que no solamente provea de riego, de más riego, a los productores del campo, con el fin de además hacer un aprovechamiento eficiente de las fuentes de agua y de esa manera tener una agricultura climáticamente inteligente que aproveche de manera más eficiente y respete el medio ambiente, sino también más asistencia técnica, más inclusión financiera, más créditos y, por supuesto, desarrollar además ingresos a las personas que están en las zonas rurales que no dependen exclusivamente de las actividades agropecuarias. Hoy en día el 38% de los pobladores de las zonas rurales generan ingresos
pero derivados de actividades no agropecuarias, y eso genera un complemento adicional al ingreso total de las familias que se encuentran en las zonas rurales. Y por supuesto trabajar en la provisión de bienes públicos adicionales. Gracias a la reciente ley de financiamiento que se está presentando en el Congreso, esa ley le generaría al sector agropecuario más de 1 billón de pesos adicionales en el presupuesto de inversión, el cual utilizaremos para más provisión de bienes públicos, asistencia técnica, diplomacia sanitaria, fortalecimiento de las entidades, acceder a los mercados internacionales de tal manera que podamos poner a la frontera agrícola colombiana, aprovecharla mucho más de lo que hoy en día se aprovecha, porque como usted bien lo mencionó, solamente utilizamos 7 millones de hectáreas de las 40 millones de hectáreas que es la frontera agropecuaria, y por supuesto ver cómo esas 2 millones de hectáreas que además tenemos en unas zonas en donde tenemos algunos conflictos ambientales, podemos generarnos una agricultura más sostenible. Pero ministro, yo creo que es importante que usted también le transmita a los ciudadanos los logros más importantes de estos 100 días en el sector. Los programas de atención puntual a algunos sectores donde hemos tenido crisis o riesgos. 2, que hablemos también de los cambios que se están haciendo en la política de crédito agropecuario para facilitar más acceso, créditos más vinculados a la productividad. Creo también importante que se haga por parte suya una orientación en donde estamos nosotros apuntando para avanzar en temas como ganadería sostenible, que se puedan hacer mayores niveles, lograr mayores niveles de productividad en menores extensiones y apelando a mayor rotación. Ver cómo nosotros también le estamos definiendo al sector un modelo que es muy importante y que le pido el favor que haga referencia, que es agricultura por contrato. Refiérase a esos temas también. Claro que sí, presidente. En estos 100 días, pues como usted bien lo mencionó, atendimos una serie de situaciones coyunturales en el sector cafetero, por ejemplo, con la situación de precios en la bolsa de Nueva York. Básicamente, rápidamente, después de que los cafeteros empezaron a tener dificultades por cuenta de los malos precios internacionales del café, salimos con un paquete de 100.000 millones de pesos de subsidio para los productores. Complementamos esas ayudas con unas líneas de crédito del Banco Agrario para las cooperativas de caficultores, de tal manera que pudieran hacer compras masivas de fertilizantes y otros insumos, de tal manera que se pudieran bajar los precios de los insumos y transferir ese beneficio también a los productores. Hicimos un programa con el Banco Agrario de unificación de las deudas de los cafeteros, salimos también con los arroceros, pusimos a disposición de ellos 30.000 millones de pesos para que utilizaran un incentivo al almacenamiento, trabajamos con los lecheros también para incentivos de almacenamiento para la leche en polvo, trabajamos con los productores de maíz para generar un esquema de coberturas de tasa de cambio y de precios para ellos. Lanzamos un programa de seguro agropecuario por 30.000 millones de pesos, financiamos unas campañas de promoción de consumo para leche colombiana y estamos trabajando en la financiación de otras campañas de consumo para café. Trabajamos con los paneleros, también en un incentivo para la exportación de panela. En fin, presidente, varios incentivos para atender coyuntura, pero como usted bien dice, la política tiene que ser con medidas de carácter estructural. En materia de crédito, hicimos además, revertimos la mala tendencia que teníamos en cuanto a la provisión de crédito agropecuario por parte del Banco Agrario. Recibimos un crédito que venía cayendo una tasa del 14%, en octubre ya estaba creciendo el crédito agropecuario en un 18%. Estamos generando unas líneas de crédito para que las mujeres rurales puedan adquirir tierras y unas líneas de crédito para financiar nuestro programa de agricultura por contrato que usted mencionó, presidente. Nosotros queremos que este programa sea una de las banderas de su gobierno, que lo vamos a conectar con otro programa que es el de ordenamiento de la producción, que usted también lo mencionó. La idea es ordenar la producción en ciertos productos agropecuarios. Tenemos hoy en día sectores agropecuarios que tienen un desorden en la producción, donde se están sembrando en zonas marginales, se está sembrando productos que a veces fomentan la concentración de las cosechas en ciertos periodos del año, lo que genera alta volatilidad en los precios. Eso lo que queremos, presidente, es ordenarlo de tal manera que podamos estabilizar los ciclos de precios a lo largo del año, podamos sembrar en las zonas más adecuadas, tener los incentivos correctos en los momentos correctos para que los productores puedan tener a la mano las herramientas
y enviemos las señales correctas a los mercados y a los productores para que no se excedan y no generemos sobreoferta. Y el programa de agricultura por contrato básicamente consiste en generar una estabilidad en los precios de los productores, generando un encuentro entre productores y compradores, acortando los circuitos de comercialización y utilizando el contrato de suministro, la factura de venta o el instrumento que se genere en esas negociaciones como un respaldo para la provisión de créditos que otorgaría el Banco Agrario a una tasa muy beneficiosa. Muchas gracias, ministro. Ministra María Fernanda, yo hablaba en la introducción del panel sobre la necesidad de tener una matriz energética más diversa. Usted le ha presentado a los colombianos no solamente una agenda para fortalecer las fuentes convencionales, sino que también le ha hablado al país de las energías renovables con las metas que le hemos puesto al gobierno. Llegar por lo menos a 1.500 megas de energía renovable en estos 4 años. Y también algo que quiero exaltar de la gestión en estos 100 días, el trabajo en las zonas no interconectadas. Pero, ¿por qué no le cuenta a los colombianos lo que se recibió en términos del balance energético nacional, lo que se recibió el 7 de agosto, en todas las áreas de su supervisión, porque minería también juega un papel importante? Nosotros tenemos una realidad y es que más del 60% de las áreas de producción minera no tienen título. Y eso es un desafío institucional en lo ambiental y obviamente en los alineamientos de supervisión y guía del sector. Cuéntenle a los colombianos qué se recibió, qué se ha hecho en estos 100 días, cuáles son los logros más importantes en las áreas bajo su control y cómo esta agenda de 100 días está encaminada a producir resultados en todo lo que será nuestro periodo de gobierno. Bien, presidente, pues lo primero es decir que la palabra clave de este sector en estos 4 años de gobierno es transición, porque nosotros estamos absolutamente comprometidos, como fue la labor que usted me encomendó, en que Colombia haga la transición a energías limpias, porque como usted bien lo dijo, hoy en día Colombia prácticamente no tiene ninguna participación en su matriz energética de las energías renovables no convencionales como sol y viento. Así que nosotros vamos a pasar de 50 megavatios que hay hoy instalados a 1.500 megavatios. Y eso es muy importante porque eso enmarca completamente la política que nosotros vamos a tener, porque tenemos que hacer que sigamos produciendo la energía que hoy tenemos al tiempo que entran las energías renovables y las nuevas tecnologías. Encontramos una situación supremamente crítica. Cuando nosotros recibimos los titulares de prensa que habían en todas partes, era que los mayores problemas o uno de los grandes desafíos estaban en el sector que hoy tengo a cargo. En primer lugar, recibimos Electricaribe en una situación crítica, 2 años de intervención, 10 años de falta de inversiones y atiende el 25% del mercado colombiano y a toda la costa caribe. Así que ese es un tema en donde hemos centrado parte de nuestro trabajo de los 100 días, en donde hemos lanzado un proceso para la búsqueda de un operador y sobre todo hemos manifestado nuestro absoluto compromiso con la costa caribe en buscar una solución estructural y definitiva. Es una solución, lo hemos dicho, nosotros no somos magos y va a tomar tiempo, pero estamos comprometidos en que mientras esté la intervención va a haber una prestación del servicio adecuada y vamos a trabajar en el camino de una solución estructural. Pero lo que encontramos fue absolutamente crítico. En el tema de energía tenemos el problema de Hidroituango, lo que nos tiene apretada la confiabilidad para fenómenos de variabilidad climática como los fenómenos del Niño que podamos enfrentar en el 2019 y una competitividad en precios de energía en el tercer cuartil, por lo cual tenemos que avanzar de manera importante porque tenemos atrasos regulatorios y tenemos un tema de restricciones y es que la energía no se puede repartir de una manera eficiente al país y nos toca hacerlo de una manera ineficiente por falta también de acciones en diferentes sitios del país. Y en el tema de hidrocarburos, encontramos un país con 5.7 años de reservas de petróleo. Fíjese que eso quisiera decir, la directora de planeación decía pues que la equidad se cumple gracias a los recursos en gran parte del petróleo y la minería que producen todas las regalías. Con 5.7 años de reservas, si nosotros no encontramos más petróleo y no producimos más, en el 2024
pues prácticamente ya no habría presupuesto de regalías. Pasaríamos de un presupuesto de regalías de este año de 19 billones a un presupuesto de regalías de 3 billones en el 2024. Entonces, las reservas de petróleo son importantes porque es lo que genera muchas de las inversiones en las regiones y porque de eso depende que los colombianos sigamos produciendo nuestro propio gas, nuestros propios combustibles. Si nosotros no encontramos más reservas de gas y más reservas de petróleo, nos va a tocar importar de los vecinos y eso será mucho más costoso para el bolsillo de los colombianos. Por lo cual, pues ha sido crítico el tema que encontramos en cuanto a reservas. En el tema de minería, que también está unido con petróleo y unido con la temática de esta mesa, es conflictividad social, inseguridad jurídica, es la situación que recibimos y un proceso de formalización y de extracción ilícita de minerales muy profundo. Ese es el balance de lo que encontramos. ¿Qué hemos hecho en estos 100 días? En estos 100 días hemos trabajado en varios frentes. Hemos trabajado en la solución de Electricaribe, hemos trabajado en hacer todo el plan de reactivación económica para hidrocarburos y minería, porque es fundamental para el desarrollo del país, porque es un sector que produce inversión, que produce empleo y que además nos va a asegurar la autosuficiencia energética de los colombianos en el largo plazo. Hemos hecho algo que es muy importante para la temática de esta mesa. Fuimos el primer sector que lanzó su estrategia de cambio climático. Este sector está absolutamente comprometido con la mitigación de los efectos del cambio climático. Hemos lanzado nuestra estrategia que tiene mitigación, adaptación y gobernabilidad y estamos comprometidos con una reducción de 11 millones de toneladas de carbono para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Adicional a eso, hicimos el proyecto de ley de regalías en donde usted cumplió para este presupuesto una de sus promesas. Refiérase que es el presupuesto bienal de regalías. Sí, señor, es el presupuesto para 2019-2020. Es un presupuesto que cuando llegamos estaba la primera presupuestación que había era de 19 billones de pesos. Se hizo una adición a 24 billones de pesos con los mayores precios del petróleo y lo más importante, presidente, es que usted dijo lo importante que era que hubiera más regalías para los departamentos y los municipios productores y se hizo un incremento en los presupuestos para los municipios y departamentos productores y en ese mismo frente estamos preparando y trabajando con el Congreso de la República de cara a el proyecto de ley constitucional que pueda revisar el funcionamiento actual y la distribución actual de las regalías. En el tema de minería hicimos una digitalización del 100% de la información minera. Esto va a ahorrar 20% de los trámites tanto del gobierno como del sector minero en el proceso cuando interactúan con la Agencia Nacional de Minerías y establecimos una mesa de diálogo que se llama MINA, porque tanto en hidrocarburos como en minería el diálogo territorial para hacer desarrollo sostenible en los territorios es fundamental y todas las entidades adscritas del sector van a estar preparadas en eso. ¿Qué vamos a trabajar durante los 4 años de este gobierno, presidente? Lo primero, la transición energética. Colombia no solo necesita la introducción de energías renovables, sino adicional a eso, introducir toda la tecnología que hay disponible en el mundo a favor de una energía más eficiente y más competitiva. Así que vamos a utilizar Big Data, vamos a utilizar blockchain, vamos a tener una demanda activa que hoy en día no participa, vamos a incorporar todas esas tecnologías para que haya un sistema transparente de formación de precios y de funcionamiento de la energía. Un tema que hicimos en estos primeros 100 días. Salió ya para comentarios la regulación para que las baterías se puedan incorporar dentro del sistema de transmisión eléctrica, que eso nos va a ayudar a la confiabilidad y a la eficiencia. Un tema muy importante de las metas, presidente, cobertura. Hoy en día todavía 500.000 colombianos no tienen servicio de energía eléctrica. Para nuestra meta de equidad es un tema absolutamente fundamental. Está demostrado que pocas cosas transforman tanto la vida de un ser humano como tener energía. Pues nosotros nos vamos a comprometer con la meta más ambiciosa de los últimos años y es llevar a 100.000 hogares energía durante estos 4 años.
Esos 100.000 hogares se traducen que 500.000 colombianos, medio millón de colombianos se van a ver beneficiados por estos programas que vamos a hacer. Y eso será 70% en zonas rurales y 30% en cabeceras municipales. En hidrocarburos, nosotros tenemos que dinamizar el sector, es un sector que está totalmente lento, no hay una buena dinámica de inversión, no se ha hecho suficiente exploración ni suficiente sísmica, y si no encontramos nuevas fuentes de petróleo y de gas, pues vamos a quedarnos sin autosuficiencia para el país. Así que tenemos todo un plan de reactivación de la industria. En minería tenemos tres cosas fundamentales. Una, formalización. Porque hoy en día el problema de extracción ilícita de minerales es que hay muchos mineros artesanales y muchos mineros, pequeños mineros que no están formalizados y que por lo tanto no se distingue muchas veces entre la actividad ilícita y el pequeño minero. Y el proceso de formalización es absolutamente fundamental y vamos a formalizar 2.000 unidades que equivale más o menos a 10.000 personas que se verán beneficiadas por el proceso de formalización. Y vamos a aumentar nuestra producción en oro, que es una oportunidad que tenemos muy grande para poder tener desarrollos como los que se ven en Chile o en Perú, que son países que comparten las oportunidades mineras con nosotros. Así que nosotros vamos a trabajar en la equidad, en la legalidad, en el crecimiento y la reactivación económica y sobre todo en la transición. Colombia hoy es un país que no ha incorporado las nuevas tecnologías ni las energías renovables en su matriz, y después de que nosotros nos vayamos, Colombia va a ser un país que va a tener energías renovables de punta en su matriz y una tecnología de punta para la transición energética y para que Colombia esté preparada para la cuarta revolución industrial. Muchas gracias, ministra. Ministro Lozano, lo importante de conectar esta agenda de desarrollo sostenible, obviamente tiene que estar centrada en que la agenda ambiental y las directivas ambientales sean armoniosas para lograr ese término que tantas veces hemos trabajado: producir conservando, conservar produciendo. La forma en la que se hacen los planes de ordenamiento territorial, lo que yo mencionaba en el panel con el ministro Malagón, los POMCAS, los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, que usted sabe que la gran mayoría de municipios no lo tienen. La forma en la que nosotros vamos a concebir una agenda de economía circular, donde también vamos sembrando en la sociedad y en los niños desde temprana edad una cultura de reciclar, reducir, reutilizar. La manera en la que vamos trabajando con las comunidades y con quienes tienen actividades productivas para zanjar conflictos socioambientales. Todas áreas en las que usted ha venido trabajando. Pero me gustaría que usted haga una muy buena reflexión sobre lo que se recibió en la institucionalidad ambiental y los grandes retos que han sido enfrentados en estos 100 días, porque claramente tenemos un ministerio que ha tenido mucho discurso y poco recurso. Y un ministerio además que se ha visto afectado también por su capacidad institucional en los últimos años para realmente responder a esta agenda. Mucho más cuando Colombia ha asumido compromisos derivados del Acuerdo de París. Entonces, refiérase a eso, ministro Lozano. Gracias, presidente. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Presidente, primero quiero decirle que aplaudo que es la primera vez en estos 25 años de carrera que tengo asesorando a los diferentes gobiernos que veo a todos los ministros hablando de desarrollo sostenible. Eso a nosotros nos pone muy felices, presidente, desde el Ministerio de Ambiente, porque es la primera vez que se entendió que eso es lo que hacemos en el ministerio, en el Sistema Nacional Ambiental, porque la gente también confunde el ministerio con el que cree que solamente es un sector o que es un ministerio. No, es todo un sistema nacional donde hay 5 institutos de investigación, donde hay más de 33 corporaciones autónomas regionales, donde está Parques Nacionales Naturales, donde está la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, donde están las comunidades, donde está la academia, en general donde estamos todos los colombianos. Eso, presidente, hace muchísimo tiempo se quería ver en Colombia. ¿Por qué lo digo, presidente? Porque esa es la causa principal de lo que encontramos hoy día en el ministerio. Es decir,
un ministerio en el que inclusive antes de posesionarnos le habían recortado el 40% del presupuesto para funcionar en el año 2019, pues era inviable. El sistema nacional era inviable, el sistema nacional ambiental era inviable. Parques nacionales no podía gestionar, licencias ambientales no podía otorgarse ninguna, los institutos de investigación tampoco podían seguir. Inclusive muchos dijeron, vamos a cerrar, porque no podemos seguir funcionando, porque el país, presidente, no entendía que somos el soporte para el desarrollo económico, para la transformación social y cultural de Colombia. Le pongo un ejemplo fundamental, fenómeno del Niño 2015-2016, presidente. Ahí tuvimos un problema gravísimo en Colombia, no solamente porque tuvimos un estrés hídrico a nivel hidroenergético o tuvimos una crisis precisamente en la canasta energética donde tuvimos un cambio de pasar de tener una matriz de 70% hidro a realmente casi el 30-40%, sino que, presidente, los precios de los alimentos. Cuando usted nos insiste en el tema de equidad, es muy importante que entendamos que cuando tenemos información precisa, cuando tenemos información real sobre eventos, como usted lo ha dicho, eventos extremos, ahí podemos prevenir que los alimentos precisamente desde el Ministerio de Agricultura, desde el Banco de la República, pues se controlen, presidente, con anticipación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Siempre dejábamos que sucederán los eventos extremos y venían los especuladores y teníamos inclusive una inflación el doble de lo que se había programado, como nos pasó en el año 2016. Eso nos pasa también lo mismo con el Ministerio de Transporte. Somos nosotros los que le suministramos la información de vientos, de temperatura, de aire a los aeropuertos del país. Son 108 funcionarios, presidente, del Ministerio de Ambiente sentados al servicio del Ministerio de Transporte. Y eso es lo que usted ha querido, eso es lo que usted siempre ha pensado, y es que este ministerio por fin tenga ese valor importante para ello. Por eso, con ese desfinanciamiento que tuvimos, presidente, desde el principio, el primer día, que inclusive no solamente era el tema de inversión en el tema presupuestal para el año 2019, sino también el tema de la nómina. Teníamos un déficit gravísimo de nómina, seguimos solamente con 6 funcionarios, presidente, que pude nombrar. ¿Y qué hicimos? Pues la gente que hace 25 años, presidente, viene trabajando con nosotros, allí son los profesionales de carrera, que con ellos hemos podido avanzar en estos logros, que ahora se los voy a enumerar, pero es muy importante, presidente, que también se entienda que inclusive a nivel de conflictos socioambientales, el hecho nomás de tener roto, presidente, ese diálogo y de no haberse entendido eso que estoy diciendo, que somos un ministerio que suministra información para el desarrollo en los territorios a una escala local, no en Bogotá, no aquí, ni siquiera desde la sede de las corporaciones autónomas regionales, sino afuera, en las veredas, donde nosotros le estamos dando la información de los caudales, le estamos dando la información de los rendimientos hídricos, de la productividad misma de los suelos, precisamente, donde se necesita realmente sembrar el café, donde se necesita tener agua para el arroz, para la palma, para cualquier actividad, para la hortaliza, para la papa, para la yuca, etc. Toda esa información es suministrada por el IDEAN y por nosotros mismos. Pero lo que nos sucedió, presidente, es que Colombia es uno de los países hoy día con más conflictos socioambientales del país, y eso nos encontramos. Desafortunadamente, un ministerio y un sistema nacional ambiental cooptado completamente por los conflictos, y como usted bien lo dice, presidente, lo primero que hicimos fue recordarle a Colombia que nuestra política ambiental es una política preventiva, que lo que hace es evitar precisamente estos conflictos a través de la información. Y por eso creamos, presidente, los centros regionales de prevención y de diálogo, otra vez en los territorios, entendiendo que ya estamos en el camino de recuperación de la confianza. El hecho, presidente, de usted haber nombrado en las cabezas del Sistema Nacional Ambiental a gente idónea, muy técnicos, con gran experiencia, con inclusive una reputación altísima en su transparencia, en los manejos de recursos públicos, eso hizo que esas bases de la sostenibilidad hoy día se estén restaurando, se estén recuperando, y que estos centros regionales de diálogo, otra vez, presidente, está permitiendo que otra vez construyamos desde los territorios a una escala local esa sostenibilidad que tanto nos están hablando los ministros. Eso fue, como yo creo que diría, un primer logro frente a ese diagnóstico tan crítico. Otra de las situaciones, presidente, muy difíciles es que precisamente ante la desconfianza frente a las autoridades ambientales, pues un incremento a nivel de sentencias, un incremento a nivel de acciones judiciales, que también los encontramos atrasados. Usted lo vio directamente, gracias a su gestión también logramos hablar con las Cortes y decirles un momento, aquí estamos
tratando de cumplirle al país en qué, en el derecho a la participación, del derecho a la justicia, del derecho a la información. Por eso pedimos la extensión de tiempo y no lo dieron. Afortunadamente los tribunales nos vienen entendiendo y nos vienen apoyando en eso. Ese diálogo también con las Cortes, ese diálogo también con un nuevo actor que es la rama judicial, es la que nos está permitiendo ese camino, presidente, para seguir avanzando, inclusive con el apoyo de la ministra de Justicia. En los logros, presidente, los más importantes, yo creo que diría en el camino de la institucionalidad, de la confianza. Por primera vez, presidente, presentamos un proyecto de ley donde por fin tenemos una selección de candidatos para directores de corporaciones autónomas regionales, abiertos, públicos, donde inclusive le duplicamos los tiempos para que cualquier persona idónea considere que puede ser director de una corporación autónoma regional, pues lo haga a través de las universidades que fueron acreditadas con la Comisión Nacional de Servicio Civil, donde inclusive tampoco va a haber posibilidad de reelección, donde inclusive en el mismo consejo directivo incluimos academia, incluimos institutos de investigación y también se le pusieron todos los reglamentos, presidente, para el presupuesto, para que la transparencia con las corporaciones sea la mejor. Eso es lo que nos está pidiendo la sociedad. También presentamos el Plan Nacional de Lucha contra la Erradicación del Mercurio, presentamos el Plan Nacional inclusive, como usted lo dice, de lucha contra la deforestación, como usted bien lo ha nombrado, que es el principal mal, y yo diría, presidente, que recoge los grandes males que tenemos en el país, el tema de la ilegalidad. Gran parte de esos 220.000 hectáreas año, presidente, se están manifestando, la mitad de ellas en la Amazonía. Estamos perdiendo ese bien público de los colombianos, que es precisamente nuestro patrimonio natural, e inclusive el 50% se encuentra allí causado por acaparamiento de tierras. Una gran amenaza que nos está pasando en el país. Hoy día, cada vez que viene la temporada de menos lluvias, pues lo primero que se hace es prenderle fuego a ello. Lo mismo pasa inclusive en la región pacífica, ya lo tenemos monitoreado, nosotros creamos precisamente su orientación y con su compromiso el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, donde por primera vez está la Fiscalía, están inclusive el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior. Gracias a eso, como usted lo dice, la única forma de combatir la ilegalidad es inclusive empoderar a lo legal, donde no solamente estamos trabajando en ello en temas de control de estas áreas que son bienes para todos los colombianos, sino también la inversión en esas comunidades, presidente, que se encuentran allí, que de alguna manera venían haciendo inclusive actividades al margen de la ley, pero que también se vienen acompañando con proyectos, como usted lo vio en la Amazonía y como lo vio en el Pacífico, proyectos que le muestran alternativas donde sí se puede invertir. Con el Ministerio de Comercio tenemos planes de negocios maravillosos a nivel de mercados verdes y de negocios verdes que ya están mostrando grandes resultados, pero también con la cooperación internacional. Presidente, también es muy importante que nosotros también recordemos lo que inclusive usted nos ha insistido y que el ministro de Comercio lo dijo, el tema de trámites, el tema de haber frenado al desarrollo del país es otra de las situaciones que nos encontramos en el ministerio. Cuando llegamos, inclusive las agendas sectoriales con los ministros que están trabajando en desarrollo sostenible no existían, fueron desaparecidas completamente. En estos 3 meses, pues ya tenemos una agenda sectorial sostenible con la ministra, con el ministro, con la ministra de Transporte, con el ministro de Salud, con el ministro de Vivienda y Agua Potable también, donde tenemos claridad hacia dónde queremos ir todos frente al tema de la sostenibilidad, pero que también nos ha permitido identificar dónde están las barreras. Por ejemplo, en la ANLA, Rodrigo Suárez ha podido ya destrabar una cantidad de trámites, presidente, de 2 años, que inclusive se nos estaban venciendo. Muchos de esos se vencieron. Nuestros términos que teníamos para hacerlo estaban vencidos. De 100 que estaban vencidos, ya llegamos solamente a 21 y esperamos que a final de año ya ningún trámite esté atrasado como nos había sucedido en tiempos atrás. Lo mismo desde la transparencia para la entrega de la información a nivel de trámites, también se creó precisamente la ventanilla conjunta con la ministra de Minas y Energía también para que las personas que importen equipos para la sostenibilidad del país y que estén excluidas del IVA, pues sea de manera inmediata y rápida. Lo mismo el pago para la evaluación y el seguimiento también ya lo pueden hacer inclusive desde la casa. Antes demoraban 5 días, presidente, para ello. Es decir, la agenda conjunta sectorial va avanzando muy bien, sin trabas. También inclusive en estos días, en estos 3 meses, presidente, hemos atendido a todo el sector productivo, cosa que tampoco pasaba antes. Creo que hemos podido solucionar uno a uno cada una de las necesidades de las empresas. Hemos atendido también la necesidad de las comunidades, de los ambientalistas, de los científicos. Creo que, presidente, la primera vez que hay un ambiente propicio para que
seguir avanzando en ello. Y como usted lo dijo, la economía circular recoge, yo creo que resume en general el tema sectorial. Las metas de inclusive aprovechar 93.000 toneladas, presidente, de residuos peligrosos o de inclusive residuos especiales, como el tema de llantas, de baterías, como el tema mismo de aparatos electrónicos, eléctricos, las neveras, todo lo que precisa, la chatarra, inclusive subir el 20% de aprovechamiento de chatarra para los próximos años va a ser fundamental. Tener ya, pasar de 0.5% de proyectos agrosostenibles al 3% para los próximos años es maravilloso, presidente, es decir, estamos trabajando de manera conjunta en esta sostenibilidad. Yo creo que lo que muestra este panel es cómo hay una visión integral en el desarrollo rural, en el desarrollo energético y la concepción transversal de la protección del medio ambiente. Este gobierno le está mostrando al país que si hay una actitud coherente e integrada entre los ministerios, con los territorios, con las comunidades, con los organismos de control, tenemos una mejor capacidad de vencer las amenazas frente a nuestro ecosistema, como lo ha sido la deforestación o inclusive la politización de muchas de las instituciones que tienen a su cargo la gestión y la supervisión ambiental. Me siento muy contento de ver esta agenda trabajando articuladamente. Los felicito, ministros. Gracias a usted. Y seguimos ahora con el panel de reincorporación, convivencia y regiones. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Los invitamos a una pausa, tras la cual abordaremos el siguiente bloque de este programa especial dedicado a los primeros 100 días del gobierno del presidente Iván Duque. Regresamos en un momento. Desde el primer día, el nuevo gobierno ha privilegiado la búsqueda de consensos frente a los grandes temas que inciden en la calidad de vida de los colombianos y en el futuro del país. A lo largo de estos 100 primeros días, se han propiciado espacios incluyentes con diferentes actores de la sociedad para seguir construyendo una gran agenda de país. Estos son algunos ejemplos. Pacto por el trabajo decente. Dirigentes empresariales y gremiales, líderes sindicales y el gobierno nacional lograron juntos un hecho histórico, la firma del Pacto por el Trabajo Decente, que garantizará el mejoramiento de las condiciones laborales de los colombianos. Acuerdo con los rectores de universidades públicas. Un gran paso para la educación superior de Colombia se dio gracias al diálogo franco que sostuvo el gobierno nacional con los rectores de las universidades e instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas en torno al robustecimiento financiero de estos centros educativos. Diálogo con exguerrilleros en Pondores, La Guajira. En su reunión con un grupo de exguerrilleros en el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Pondores, La Guajira, el gobierno les reiteró su compromiso con un proceso exitoso de reincorporación, siempre y cuando lo estén haciendo genuinamente y dentro de los principios de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición. Mesa de concertación laboral. Por primera vez en la historia, un presidente de Colombia hizo parte de la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, un escenario para fomentar el diálogo social en torno a estos temas y en el que confluyen representantes de centrales obreras, empresarios y gremios del país. Reunión con partidos sobre consulta anticorrupción. El Gobierno Nacional, los promotores de la consulta anticorrupción, los jefes de los organismos de control y presidentes y voceros de los partidos políticos de diferentes visiones y posiciones dejaron sus diferencias de lado y aunaron esfuerzos para construir y formular estrategias conjuntas que eliminen la corrupción en el país. Pacto por la vida y protección de líderes sociales. El gobierno colombiano demostró su compromiso con la defensa a la vida de sus ciudadanos al suscribir junto con diferentes organizaciones el Pacto por la Vida y la Protección de Líderes Sociales y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, una medida inicial para enfrentar la situación de estigmatización, persecución y asesinato de líderes sociales y activistas de derechos humanos en diferentes regiones del país.
Las necesidades del país no dan espera, por eso en sus primeros 100 días el gobierno ha marcado importantes hitos para cumplir las promesas de su plan de gobierno y de trabajar por las transformaciones que necesita el país para su desarrollo económico y social. Los anuncios de estos primeros 100 días son todos ejecuciones que modificarán sustancialmente la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más necesitados. Algunos de ellos son: Generación E. Este programa, dirigido a todos los jóvenes colombianos que quieren acceder a la universidad, tiene factores tan determinantes como la gratuidad gradual por mérito en la educación superior pública, el fortalecimiento de las 61 universidades públicas y el reconocimiento a los mejores bachilleres del país de escasos recursos. Con una inversión de 3.6 billones de pesos en el cuatrienio, beneficiará a 336.000 jóvenes de todas las regiones del país. El programa Guajira Azul, mediante el cual se llevará agua a las zonas rurales de La Guajira y se mejorará el servicio en las zonas urbanas. También incluye la intervención en el tratamiento de aguas residuales. Con una inversión cercana a 424.000 millones de pesos, los recursos harán parte de un esfuerzo entre el gobierno nacional, la banca multilateral, el sector privado y cooperación internacional. El programa Casa Digna, Vida Digna es una de las banderas del Ministerio de Vivienda en asocio con el Ministerio de Agricultura y el Departamento para la Prosperidad Social. En los próximos 4 años beneficiará a 600.000 hogares colombianos de bajos recursos que en la actualidad se encuentran en viviendas con condiciones inadecuadas de habitabilidad. Programa de alimentación escolar. El nuevo modelo del programa de alimentación cuenta con el trabajo coordinado de 15 entidades. El año entrante este programa pasará de 5.300.000 niños beneficiados a 5.600.000 y se aspira a que al final de este gobierno la cifra haya pasado de los 7 millones de niños. Estado Simple, Colombia Ágil. Mediante este programa, el Estado se convierte en un aliado de los ciudadanos para eliminar trámites, barreras y trabas que dificultan su relación con las instituciones. La estrategia tomó como base 594 trámites y trabas ya identificadas. Cada ministerio tiene la tarea de priorizar un plan de trabajo que debe comenzar en enero de 2019. Lucha contra el secuestro. El secuestro es uno de los peores flagelos que han padecido los colombianos y peor cuando se trata de un niño. Desde el primer día el gobierno ha manifestado toda su solidaridad con las familias víctimas de este delito y al mismo tiempo está actuando con toda la contundencia para liberar a los secuestrados y exigir el cese de esta práctica criminal. Durante estos primeros 100 días, Cristo José se convirtió en uno de esos símbolos para demostrar que no se ahorrarán esfuerzos hasta que todas las víctimas regresen a sus hogares sanos y salvos.